La palabra, tercera parte. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino. En el episodio anterior veíamos cómo Dios está sembrando en su jardín, pero en ese jardín hermoso que es su creación también se encuentra otro personaje. Pero vamos a recapitular. Dios nos compara con plantas, con árboles. Vimos el ejemplo del Salmo 1, cómo nos compara con un árbol que crece junto a aguas siempre que estamos en su palabra, que damos fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos que la palabra nos habla de cómo somos parte de este hermoso jardín que Dios creó para nosotros. De hecho, en el primer mandamiento que encontramos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 27 y 28, vemos esto retratado, donde nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y la primera orden al hombre fue fructificad. Fructificad es dar fruto. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Que demos fruto. Vimos una de las parábolas más famosas de Jesús, que era la parábola del sembrador. Cuando nos dice que el mismo Jesús es el sembrador, la palabra es la semilla que es lanzada en los diferentes tipos de tierra. La que está a la orilla del camino, la que cae en piedras, la que cae entre espinos y la que cae en buena tierra, describiendo así la actitud que cada uno tiene para con la palabra. El que no la entiende y es robada rápidamente, el que cae entre piedras y el calor la seca rápidamente, el que cae entre espinos y los afanes del mundo la ahogan. Finalmente, la que cae en buena tierra y da fruto, a 30, 60 y a 100. Pero Jesús también nos habló que en su hermoso jardín hay un adversario, un enemigo que también siembra. Y lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es la explicación que Jesús nos da de esta parábola en Mateo capítulo 13, del versículo 37 al 42. Y es que saben que como árboles que somos, daremos un fruto. Pero el fruto que vamos a dar depende del género del árbol.
Una mala semilla dará un mal árbol y un mal árbol dará un mal fruto. Y eso es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 11, donde Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Por eso, cada árbol dará fruto según su género. Aquel que tiene la buena semilla, que es la palabra de Dios, dará buen fruto. Pero la semilla del enemigo, la palabra del enemigo, dará un mal fruto. Vemos que la palabra o la semilla o la fuente de alimento de Dios es para vida. Pero, ¿qué hay de la palabra de este adversario? ¿Quién es este personaje? Y aquí nos detendremos un poco para analizar quién estaba en este jardín de Dios. El erudito académico, experto en lenguas semíticas antiguas, el doctor Michael Heiser, en su libro Unseen Realm, nos explica majestuosamente cómo el autor bíblico hizo uso de la palabra serpiente que encontramos en Génesis 3:1. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y es que esta palabra serpiente en hebreo es nahash. Y esta palabra nahash consta de 3 letras. Nun, Het, Shin. Y este Nun, Het, Shin podría utilizarse de 3 formas. Y el doctor Heiser dice que el autor bíblico muy probablemente lo hizo deliberadamente. Encontramos que Nahash, en su forma de pronombre, significa serpiente, plenamente como el texto nos lo indica. Pero a su vez, este mismo término Nahash, utilizándolo como un verbo, puede significar otra cosa muy diferente. Porque Nahash como verbo significa engañador. Engañador. Pero a su vez, Nun Het Shin, esta misma palabra Nahash, podría usarse como un adjetivo. Y como adjetivo significaría bronce o brillante. Así las cosas, Nahash puede referirse a un ser, una serpiente, un ser serpentino, brillante, que engaña. Esto es fascinante porque esta serpiente brillante que engaña es exactamente la descripción de los entes espirituales que encontramos en Ezequiel, en Isaías, con respecto a los guardianes del trono, que la Biblia describe como serafines o querubines. Así que podemos dar testimonio que el autor bíblico de una forma extraordinaria nos está indicando quién es este ente espiritual. Nos hace recordar de un pasaje cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida y se desató una peste de serpientes venenosas, y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, una serpiente brillante en el desierto. Eso lo encontramos en Números 21, versículo 9. Y las palabras para describir a esta serpiente brillante es Nahasha Nahoshet. Nahasha Nahoshet. Exactamente el mismo término, la serpiente de bronce, la serpiente brillante. Que a su vez, con el tiempo, el pueblo de Israel siguió dándole culto y quemándole incienso. Encontramos 800 años después, en la época del rey Ezequías, en Segunda de Reyes 18:4, cuando él mismo, Ezequías, ordena que quiten esta serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce también ha derivado en algunas otras cosas curiosas, como la vara de Asclepio. La vara de Asclepio es el símbolo que se usa para la medicina, haciendo reminiscencia de lo que ocurrió con Moisés y las serpientes. Esta vara de Asclepio, que también se conoce como la vara de Esculapio, no debe confundirse con el báculo de Hermes. Sin embargo, el báculo de Hermes es muy, muy interesante, porque aunque en Occidente muchos
médicos lo utilizan como un símbolo de la medicina, confundiéndolo con la vara de Asclepio. El báculo de Hermes es distinto porque es símbolo del comercio, pero también del mensajero, porque Hermes es el mensajero de los dioses. Y el término ángel, malach en hebreo, no es un título, sino una función. Y malach, ángel, significa mensajero. Así que no es casualidad que todos estos términos que encierran a esta serpiente brillante, dorada, hablen de un ser espiritual, un ser o un ente espiritual que estaba sembrando mal en el jardín de Dios. Evidentemente este ente espiritual estaba en rebelión. Y en 2 Corintios 11:14 leemos que no es de maravillarnos porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es que la palabra Satán en hebreo significa adversario. Este ente espiritual era un adversario de Dios que estaba sembrando mal. Y vamos a ver de qué se trató esta siembra. En Génesis capítulo 3, en el primer versículo, leemos que la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es que aquí la serpiente está sembrando la semilla de la duda en la mujer. Quiere provocar que la mujer dude del amor de Dios, que la mujer desconfíe de Dios, porque incluso en el argumento la serpiente dice otra cosa distinta a lo que Dios había dicho. Pero no quedándose ahí. En el versículo 4 de Génesis capítulo 3, leemos cómo la serpiente vuelve a decir otra cosa, la mujer vuelve a sembrar semillas. Recordemos que la palabra es la semilla y dijo a la mujer y sigue sembrando en la mujer: no moriréis. Dios dijo que el día que de él comieran ciertamente morirían. Ahora la serpiente abiertamente contradice la palabra de Dios y dice: no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es una semilla muy, muy peligrosa. Es la semilla de la codicia, ser como Dios, inmortal, no moriréis, y sabio. Finalmente esta semilla, que es la desobediencia, la cual la Biblia lo llama pecado, lamentablemente da fruto. Y así como la palabra, la semilla de Dios, da fruto para vida, veremos que la semilla de este enemigo de Dios, de este adversario, da fruto para muerte. En el versículo 6 del Génesis 3 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fruto de esta semilla es la muerte. Y Santiago 1:15 nos dice que luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No importa cuán apetecible pueda ser un fruto, cuán hermoso y lindo y jugoso se vea. El problema es su género. El problema es de dónde viene. Ahora, el hombre y la mujer morirán. Los autores bíblicos son extraordinarios porque en los mismos nombres, Eva y Adán, nos dan un principio, ya que la Biblia nos enseña que Eva y Adán fueron los primeros. Pero ¿será que nos están introduciendo personajes o nos quieren dar un mensaje más profundo? La palabra Eva en hebreo, Javá, significa vida. Y el nombre Adam significa humano.
Eva y Adán ahora van a morir. La vida humana ahora va a morir. La humanidad morirá a causa del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema no es Adán y Eva. El problema es que usted y yo decidimos comer de la semilla de la desobediencia. Y el fruto de esta es el pecado. El fruto de esta es la muerte. Juan 8:44 nos da una imagen un poco más gráfica. Jesús está hablando de todos nosotros cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y es que la semilla es una simiente. Y veremos más adelante a qué se refiere el término simiente. Dios, sabiendo el problema en el que estábamos, decidió tomar cartas en el asunto y rescatarnos. En el Génesis capítulo 3, versículo 15 leemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios está dándole su sentencia a la serpiente por haber engañado a la mujer. Dice que la simiente de la mujer o la semilla de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, una herida de muerte. Aunque es cierto que esta, la serpiente, herirá esta semilla de la mujer en el calcañar. ¿De dónde viene la palabra simiente? La palabra simiente viene de semen, que a su vez viene de semilla. El asunto aquí es que dice la simiente de la mujer y la mujer no tiene semilla. Es porque el fruto de esa mujer no podría ser humano, porque la vida humana pertenece a la muerte. Por eso Jesús no podía venir de semilla humana. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y este fue el caso con Jesús, pero veremos también que es el caso de todo aquel que decide creer en él. Esta semilla o esta simiente vence a la serpiente y nos da la vida eterna. En Romanos 6:23 encontramos una de las promesas más hermosas. Porque la paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que fuimos rescatados de la semilla de la serpiente por Dios a través de su Hijo Jesús, somos además llamados hijos de Dios, porque ahora tenemos su simiente, su semilla. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, papá, papi, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Uno de los pasajes más impresionantes que nos hablan de esta claridad acerca de la palabra, la cual es la semilla, la cual es la fuente del alimento, la cual es nuestra vida. La encontramos, como lo vimos en nuestro primer episodio, en el Evangelio de Juan en su primer capítulo. Y quiero leerles de la versión Reina Valera contemporánea, porque a diferencia de la Reina Valera 1960, que la gran mayoría están acostumbrados, no utiliza el término verbo, sino que utiliza el término palabra. Y quisiera invitarlos a que hagan este ejercicio. Vamos a leerlo juntos. Pero si usted tiene chance, le ruego que regrese a este video y vuelva a leerlo. Y en el término palabra, cámbiela por el nombre de Jesús. Y lo leemos de esta forma. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios.
Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero del versículo 10 al 14, dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cumple su promesa de restablecer su hermoso jardín, su hermosa creación. Incluso en su mismísima resurrección vemos esto retratado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 15, hay un acontecimiento que poca gente pone atención o se preguntan: ¿por qué María Magdalena confunde a Jesús con el jardinero? ¿Cuál sería la opción para que María Magdalena confundiese a Jesús con un jardinero? Sería que al llegar al huerto, al jardín donde se encontraba el sepulcro, había visto a alguien trabajando la tierra cuando fue a buscar al Señor a la tumba, y no encontrándolo y llorando cuando los ángeles le dan el testimonio, se vuelve donde el jardinero a preguntarle qué hizo con el cuerpo. ¿Será que Jesús mismo nos está dando un mensaje que Él ya empezó a restablecer su hermoso jardín nuevamente? Hoy, Él sigue sembrando la buena semilla en el corazón de los hombres. Este es un asunto de vida o muerte. ¿Ya usted entregó su corazón a Él? ¿Ya usted permitió que su palabra y su semilla entrara en su vida? Lo invito a buscar en su palabra el verdadero y único alimento que usted y yo necesitamos. Soy Fernando Coto. Esto es Conoce el Camino. Hasta la próxima.